Pero nuevamente en el Sermón del Monte, a esto vamos a volver a una lista de puntos que son de mucha ayuda para que seamos pacificadores, ¿no? Y en el versículo 9, bienaventurados los pacificadores, los que se sobreentiende, los que hacen la paz, porque ellas serán llamados hijos de Dios. Es un gran tema en donde el Dios de paz, ¿no?, nos otorga en esta parte de las bienaventuranzas esta gran tarea. Y ya sabemos que esta paz que estamos buscando primero es la paz de Dios, la paz con Dios, su origen, su fuente, su causa se encuentra en Él. Esta paz es el don que recibimos a través del Evangelio. Al ser convertidos a Cristo, somos reconciliados con Dios, se quita la enemistad de nuestro corazón en contra de nuestro Creador y somos conducidos a conocer el perdón, la vida eterna en Cristo Jesús y comenzamos a vivir en esta paz que luego se convierte en el fruto del Espíritu Santo, obrando amor, gozo y paz, los primeros frutos del Espíritu. Y luego es algo que, como ya lo vimos en tantos textos, ¿no?, que aquí traigo la lista, son 2 páginas de textos que mencionan esta paz. Es algo que tenemos que procurar orando y no fabricándola, sino sosteniéndola, manteniéndola, ¿no? Y esto es un tema al cual vamos a volver, de este tema en relación con cómo mantener esta paz, que es un aspecto de la madurez espiritual y es algo que, como vamos a volver a ver el día de hoy, que tiene muchos obstáculos, ¿no? Muchos impedimentos, muchas cosas. Aquí en nuestro bosquejo, el tema comienza con la paz con Dios y luego a esto volveremos en un futuro próximo y estamos detenidos aquí con la paz con los demás y los muchos obstáculos a esta paz que ya hemos comenzado a ver son primero la crítica, esta actitud, ¿no?, de colocarnos en el sitio de Dios y juzgar equivocadamente, juzgarnos los unos a los otros. Es un enorme obstáculo a la paz para con los demás. Luego vimos en 2 estudios, 2 sermones, una parte del tema de la lengua y las palabras que salen de nuestra boca, que están, también a esto volveremos, no lo hemos concluido todavía, es otro enorme obstáculo a la paz para con los demás y un obstáculo que afecta nuestra paz para con Dios. Y el día de hoy comenzamos con las emociones. Incluso este es un tema en que vamos a detenernos un poco más. Lo vamos a discutir primero en relación con las emociones que obstaculizan la paz. Y buscan aquí en Efesios 4 ahora. Y vamos a aprovecharnos de esta parte del tema. Próximamente vamos a discutir esta gran controversia acerca de las emociones, su ira, su enojo, de igual manera como su amor. Y este tema es un tema de tremenda controversia en este momento en algunos países, en donde nos están tratando de convencer de que Dios no tiene emociones como las nuestras, ¿no? Y tienen miedo de este tema porque piensan que si le fuéramos a pintar a Dios como un Dios con un paquete emocional, tendríamos que colocar a Dios a nuestro nivel en este asunto, ¿no? Y por lo tanto muchos ni siquiera quieren hablar de Dios como un Dios en donde hay todo un paquete emocional. Lo que quieren hacer incluso es cambiar las palabras. Dicen, no, que Dios no tiene pasiones como nosotros las tenemos. O vamos a ver, la controversia es absurda, innecesaria. Cualquier persona que se pone a leer la palabra de Dios puede ver un paquete emotivo en nuestro Creador, la imagen misma de Dios en nosotros.
refleja en parte estas emociones, como vamos a comprobar más allá de cualquier duda. Pero aquí en Efesios 4, el texto de entrada, ¿no? Para empezar a discutir esto en forma negativa, lo vamos a hacer así primero. En Efesios 4 tenemos en el 26 una lista de exhortaciones y mandamientos y dice, enojaos, airaos en la versión antigua y no pequéis, dando a entender que el enojo en sí o las emociones que nos conducen a enojarnos no son en sí mismas pecaminosas. Esto lo vemos en nuestro Señor Jesús, no fingiendo, no actuando, no engañando a nadie, enojándose nuestro Señor Jesús en una tremenda lista de ejemplos que conocemos, algunos de los cuales veremos otra vez en un futuro próximo, sin pecar. Esto es la tarea que tenemos nosotros como pacificadores, que nuestro enojo no se convierta en un obstáculo a la paz, ¿no? Los unos con los otros. Y luego la fórmula tremenda, en el 26 estamos leyendo en Efesios 4, esto de que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, es un tema que vamos a volver a discutir. Esto es de no continuar enojados, ¿no? De un día a otro, de no dormirse en tu relación con tu pareja, de no... la mayoría de las parejas estarían despiertas las 24 horas. Si fueran a poner en práctica la regla de que no se puede acostar, no se puede dormirse enojado, comenzando con tu pareja, estarías ahí despierto toda la noche, ¿no? Como sufriendo de algo peor que insomnia. No voy a decir más. No vas a decir más, Tomás. Y luego se vincula esto con el no dar lugar al diablo, no darle la oportunidad, como vamos a ver, al enemigo, ¿no? En este asunto. Y luego, en 31, en relación con el hecho de no contristar al Espíritu Santo, entristecer a Dios el Espíritu. Y si Dios no tiene emociones, si el Espíritu Santo es Dios, ¿cómo puede entristecerse Dios el Espíritu Santo si Dios no tiene, como estos nos quieren decir, que Dios no tiene emociones? No sé si me explico. Entonces las palabras mismas ya no, ¿cómo las vamos a entender entonces? Pero luego dice en 31, para no entristecer al Espíritu, y estamos cegados con el Espíritu hasta el día de la redención, toda amargura, enojo e ira. Estas tres palabras, ¿no? Que se vinculan con lo que ya hemos visto, los pecados de la lengua. Vuelven a ver, dice amargura, enojo e ira, voces, gritos, maledicencia, los pecados que surgen de esto, que sea quitado de nosotros, de vosotros. Y luego esta tremenda, la cuarta, hay 4 palabras aquí que describen, ¿no? Estas reacciones emocionales, amargura, enojo, ira, y toda malicia. Esta palabra es la más discutida en la lista, ¿no? ¿Qué quiere decir malicia? Y todo lo contrario, benignos, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo, ¿no? El versículo 32. Ahora comencemos entonces con este tema el día de hoy. Esta es la introducción. Vamos a ver hasta cuál punto llegamos. Esto nos va a ocupar un par de domingos mínimo. Y la Biblia habla continuamente de este tema. Aquí estoy hablando de las emociones, ¿no? Que van de un extremo al otro, que son obstáculos, en muchos casos, a la paz. Pero la Biblia habla continuamente acerca de esto, de personas enojadas, ¿no? Y es un debate interminable. ¿Quién es la persona más enojada en la Biblia? Y si se hace como veremos, vamos a tener un bosquejo sobre las emociones divinas, y en la lista de textos en donde comparan los textos que hablan de la ira de Dios, el enojo de Dios, y los textos que hablan del amor de Dios, ¿qué pensaríamos nosotros? ¿Cuál sería el mayor número de textos en la Biblia? ¿Los que hablan del amor de Dios
Y hay que decirlo, hay un elemento emocional en el amor, no sé si me explico, ¿no? Es una emoción, pero ¿cuál sería el mayor número de textos hablan del amor o de la ira de Dios? La respuesta, de la ira de Dios hay más textos. Eso es así, ¿no? Es increíble verlo de inmediato. ¿Quién es la persona más enojada en la Biblia, no? La Biblia narra desde Caín enojado porque Dios no aceptó su ofrenda, y esto terminó en el homicidio, hasta en el mundo antediluviano toda la tierra llena de violencia en relación con lo mismo, ¿no? Llegando al extremo de exterminar toda la raza, salvo Noé y su familia. Y los teólogos que dicen que Dios es la persona más enojada en la Biblia, los que van por este lado, sin discutir el uso de la palabra enojado aquí, tienen la razón. Otros no dicen que el diablo es la persona más enojada, ¿no? Y otros dicen, no, son los seres humanos los que en su conjunto, ¿no? Están enojados. ¿Quién es la persona más enojada en la Biblia? Y el tema no lo vamos a discutir todavía a fondo, ya acabamos de dar una respuesta a medias, ¿no? Pero el enojo de Dios no es igual al enojo del diablo, menos, tampoco es igual en sí al enojo humano. Y el enojo del diablo fluye de su locura, de su perversión, de su pecado en exaltarse a sí mismo y tratar de acabar con Dios. El enojo de Satanás es veneno puro que fluye, ¿no? De su misma pecaminosidad, mientras que el enojo de Dios fluye de su amor, como vamos a ver. Incluso es un aspecto de su amor. Y al entenderlo así, este Dios en su enojo y en su amor enojado castiga nuestros pecados en la persona de su Hijo, derramando su ira en contra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y este enojo termina derramándose sobre el Hijo de Dios encarnado, y esto resulta en que tú y yo seamos perdonados. Este amor o enojo santo de Dios termina deshaciendo el poder del pecado en nuestras vidas, la culpa del pecado nos es quitada, de igual manera como al fin y al cabo todas las consecuencias del pecado todas esas consecuencias al fin y al cabo serán quitadas de nuestras vidas. En el mundo venidero no habrá pecado menos enojo. Pero lo vuelvo a decir, ¿no? ¿Quién es la persona más enojada? Y hay que fijarnos ahora en los seres humanos. Porque los seres humanos están enojados, ¿no? Constantemente lo vemos en la palabra de Dios. Y su enojo tiene 4 blancos, ¿no? Primero están enojados, todos sus inconversos están enojados contra Dios mismo. La necedad del hombre, dice Proverbios 19, pervierte su camino y le conduce a enojarse en su corazón en contra de Dios. El argumento lo hemos escuchado tantas veces, nuestro Señor Jesús, me aborrecieron en su enojo, es una combinación de las emociones, aborrecimiento y enojo, en contra de Cristo Jesús, hasta clavar a nuestro Señor Jesús, matarlo en la cruz del Calvario. Me aborrecieron, dice Cristo, sin causa, ¿no? Y el hecho de que nuestra naturaleza pecaminosa es enemistad contra Dios. Basta para decir que el objeto número 1 del enojo humano es Dios. A esto vamos a volver, ¿no? Y lo vamos a discutir más a fondo. Pero luego nos enojamos en forma secundaria, en segundo lugar, en contra de las circunstancias, en contra de todas las cosas que salen en contra de nuestra voluntad. Nos enojamos. Nos enojamos cuando hay decepciones, fracasos, ¿no? Problemas en nuestra vida. Nos enojamos contra las circunstancias de nuestra propia vida, pero esto en forma indirecta o secundaria es enojarnos de igual manera en contra de Dios. A fin de cuentas, ¿no? La cantidad de personas que en medio de la desgracia, en medio de la crisis, en medio de la lucha, en medio del problema, la cantidad de personas que en lo más profundo de su corazón
le acusan a Dios, se enojan contra Dios y blasfeman a su Creador, es incontable, ¿no? El número de casos de personas así, en lo más profundo de su ser, están echándole la culpa a Dios en base a su enojo, ¿no? Con estas circunstancias desagradables. Ahora, las personas que se enojan con su prójimo, en este tema nos vamos a fijar, ¿no?, cuidadosamente, es de igual manera interminable. Motivados por toda una lista de cosas, desde envidias, celos, supuestas ofensas, o ofensas reales, ¿no? Las personas que se enojan contra su prójimo, habrá alguna persona que podríamos identificar y decir, no, esta persona no se enoja con nadie. Andamos buscando a esa persona. Nunca le vamos a encontrar a él, nunca le vamos a encontrar a ella. Estas personas, ¿por dónde? ¿En dónde están? Y luego las personas que se enojan consigo mismas, en contra de sí mismas, ¿no? Eso es otro gran tema de la persona enojándose en contra de sí misma, en contra de sí mismo. Estas personas es un gran tema. Incluso la mayor parte de lo que sucede con los demás comienza con uno mismo. Ya lo hemos visto desde un principio. No tienen paz para con Dios y no disfrutan esta paz en su mismo corazón. Y por lo tanto se enojan con los demás, pero en realidad el problema resulta ser uno mismo. Ahora, en nuestro texto, el que acabamos de leer aquí en Efesios 4, combinando el 26, el hecho de enojarse y no pecar, con la descripción, ¿no?, de cómo este enojo se manifiesta, vemos de inmediato que la palabra de Dios no prohíbe el enojo en sí. El hecho de que dice enojarse, airarse, sin pecar, en el 26, ¿no? Y luego el hecho de que hay una fórmula que describe los aspectos pecaminosos del enojo, nos da a entender que el enojo en sí no es pecado. Lo vamos a ver próximamente con nuestro Señor Jesús, enojándose, ¿no? Hasta el grado de con violencia tumbar, volcar las mesas, ¿no? Escuché hace poco de una persona predicando sobre ese texto y puso aquí enfrente del púlpito una mesa y a mitad del sermón comenzó a atacar la mesa. La volcó, la partió en dos y así, hizo un gran escándalo, ¿no? Físicamente, visiblemente, comunicando, en teoría, ¿no?, pintando la realidad de nuestro Señor Jesús enojado. 2 veces esto sucedió y sin pecar. Sí. Sin pecar. Sí. Y vamos a ver estos ejemplos. Pero lo vuelvo a decir. El enojo en sí no es pecado. Incluso vamos a ver un momento que hay, y en otros estudios lo veremos, hay una larga lista de cosas que si no provocan nuestro enojo, entonces estamos pecando. No enojarse se convierte en un pecado, en una lista de ejemplos, lo veremos, ¿no? Pero el enojo es una fuerte emoción. Normalmente es una emoción dirigida en contra de otras personas por lo que nos han hecho. Nos fallaron, nos ofendieron, nos agraviaron. Como vamos a ver, la lista aquí es interminable de cosas que nos pueden hacer. Y al responder así, estamos mostrando que estamos en el contexto de lo que nos han hecho, estamos en desacuerdo con estas personas. Y no estamos aceptando lo que nos han hecho. Pero escuchen lo que estamos diciendo. El enojo en sí, que no es condenado, se convierte en algo pecaminoso y que obstaculiza la paz con Dios y la paz con el prójimo. Cuando ese enojo
motivado por la ira, la amargura, la venganza. La lista aquí es terrible. Cuando estamos guardando rencor, resentimientos y amargura en nuestro corazón, como vamos a ver, cuando nos estamos enojando innecesariamente, ¿no? Es una tremenda lista de ejemplos que veremos sobre ese punto. Ese enojo es pecaminoso. Dios se enoja tan solo con el pecado y nosotros también hemos de enojarnos tan solo en contra del pecado sin pecar. Como vamos a ver, ¿qué tan difícil es esto? Ahora, el día de hoy vamos a introducir muchos conceptos. En la lista de cosas que pueden provocar nuestro enojo, la lista es interminable: ofensas, fallas, ¿no? Otra persona, ¿qué es lo que te puede hacer una persona? Te puede engañar, te puede mentir, te puede tratar en forma deshonesta, puede cometer un fraude en tu contra. Las otras personas nos pueden hacer un sinnúmero de cosas que provocan nuestro enojo. Pueden aprovecharse de nosotros, pueden manipularnos, ¿no? Pueden aprovecharse de muchas cosas, ¿no? De nuestra ignorancia, falta de conocimiento, malentendimiento. Se pueden aprovechar de nosotros. Y cuando otra persona nos trata en forma deshonesta, cuando se aprovecha de nosotros, ¿cuál es nuestra reacción? Cuando una persona no cumple su palabra, cuando no cumple su compromiso con nosotros, cuando la lista aquí es interminable de ejemplos, de muchas veces esto tiene que ver con cuestiones económicas, ¿no? Nos debe un dinero, pero luego no nos quiere pagar, ¿no? O debería haber cumplido X cosa y en su irresponsabilidad no lo hizo y ahora nosotros tenemos que pagar las consecuencias. En la chamba, en el trabajo, esto es la lucha en cada oficina, en cada taller, en cada vocación en donde estás trabajando con otras personas, tus compañeros de trabajo, ¿no? Si estas personas se contentan con lo mínimo y dejan toda la carga de la chamba para que otros no cumplan lo que deberían haber hecho. La lista aquí en el mercado, en la tienda, si nos cobran un precio excesivo, ¿no? Si te venden un coche usado, ¿no? Tenemos un vecino que se dedica a arreglar camionetas y de transporte incluso, y ahora tiene una camioneta ahí de Nissan que llevan. Esa camioneta llegó como parecía como chatarra, ¿no? Y ya pintaron la camioneta, ya compraron llantas nuevas, ya hasta el chasis lo medio arreglaron y yo he notado, estoy buscando a Luke, lleva casi una semana con un mecánico, ahí yo no sé qué le está haciendo al motor el mecánico, ¿no? Pero ahí está el mecánico. ¿Para qué? ¿No? Si te venden un vehículo en donde hay un problema que están encubriendo, ¿no? Y luego tú lo vas a descubrir después de la compra-venta. La lista aquí la tengo que resumir. Cuando otras personas, como ya lo hemos visto, dan rienda suelta a su lengua, ¿no? Chismeando, exagerando, ¿no? Comunicando medias verdades, rumores, malas sospechas, pintando un asunto en una forma distinta de la realidad. O cuando están motivados como vamos a ver, por los celos y la envidia, nos están criticando, nos están atacando. ¿Cuál es nuestra reacción en todos esos ejemplos? Y el comienzo de este asunto, en términos bíblicos, los pensamientos. El hecho de pensar mal de los demás, ¿no? En 1 Corintios 13, el amor ni siquiera piensa mal
de otras personas. Pero nosotros, la regla fija aquí es que normalmente pensamos mal y pensamos lo peor de quien sea, ¿no? Pensamos mal. Y qué bueno que no sepamos, ¿no? Todo esto de la crítica y lo que están pensando para no provocar nuestra reacción. Es mejor no saber nada, ¿no? Es mejor hacerte de la vista gorda, es mejor tapar tus oídos, ¿no? Es mejor no prestar atención. Es por eso que muchas personas, ustedes lo saben, en los debates que se desarrollan en las redes sociales, muchísimas personas llegan al punto en que ya tengo que cerrar mi página, tengo que abandonar, ¿no? El pleito que se armó en internet a través de todo este fenómeno, ¿no? Tan solo en el chat, ya no, mejor ya no. Y peor si las personas desempeñan algún puesto de autoridad en el trabajo, en la familia, en el gobierno, en la escuela, y terminan abusando de esa autoridad. Terminan enseñoreándose de nosotros, muchas veces incluso violando la ley, abusando de su puesto de autoridad, usando ese puesto para violar la ley. No, y esto de los pleitos jurídicos y amparos no, es increíble cómo esto sucede con personas así, prepotentes, sentados en una mesa, no importa, en cualquier dependencia del gobierno, la mayoría de las personas sentadas ahí son de esta índole. ¿Y qué tipo de coraje, qué tipo de emoción, qué tipo de reacción? Peor, cuando es la parte contraria. Aquí están violando todas las leyes, no se someten a ninguna autoridad y no les pasa nada. ¿Qué tipo de coraje, no, engendra esto? Cuando vemos que no, estas personas son personas exentas, libres, ¿no? De cualquier autoridad, viven así y nadie les hace nada. Comenzando con las mismas autoridades que nos quieren a nosotros obligar a pagar nuestros impuestos, a ellos no. No, claro que no. Y la lista la sigo tratando de reducir aquí. Termina con estas personas que son de un carácter especial, ¿no? Tú conoces a algunas personas así. Son de un carácter tan especial, ¿no? Y son estas personas soberbias, egoístas, egocéntricas, narcisistas, que siempre quieren imponer su voluntad por encima de quien sea. Estas personas están por todos lados y son personas que invariablemente, en su carácter especial, manipuladoras, ¿no? Hay personas así en cada oficina, en cada chamba, están en cada vecindad. Nosotros tenemos uno de estos vecinos que llegó, no, es increíble, está rentando. Llegó con su lancha. Es un mini yate, ¿no? ¿Is that the word? No, pero es enorme. No es una lanchita, ¿no? Llega para estacionar su yate. Y yo estoy enfrente de la casa de uno de los vecinos. Y luego llegó y comenzó, no, cuidado, Tomás. Termina es este vecino que compra y arregla camiones de transporte incluso. Y luego está moviendo, a lo largo de una semana, mueve las unidades, las pone enfrente de una casa, comienzan a quejarse, las mueve, las pone enfrente de otra casa, comienzan a quejarse, las mueve, las pone, ¿no? Y luego llegan los del municipio con la grúa, ¿no? Y no, por favor, no voy a decir más. No voy a decir más. Es uno de estas personas especiales, de un carácter especial, desafiante, ¿no? Es la vía pública, dice. Yo puedo hacer lo que quiero aquí, ustedes no me pueden decir no. No. Estas personas de carácter especial están por todos lados. ¿Y qué tipo de coraje, qué tipo de enojo? Ahora,
buscan con mucha atención aquí, vamos a dejar por el momento esta lista de ejemplos, volveremos en un momento a otra lista de ejemplos. Vean aquí en Efesios estas tres palabras que se mencionan en el versículo 31, ¿no? Estas palabras son, incluso se repiten en Colosenses, las mismas palabras y en otros textos. Estas palabras son de mucha ayuda para entender las emociones, ¿no? En relación con esto, que son obstáculos a la paz. La primera palabra en la lista, la tenemos aquí en Efesios 4:31, es la palabra amargura, ¿no? Esto es figurativamente un tipo de veneno, dicen los expertos, porque este veneno está bien arraigado en el corazón humano. La amargura fluye del resentimiento. Es una palabra técnica en donde se trata de lo siguiente. Tenemos algo en contra de una persona. Guardamos rencor, enojo, coraje en contra de esta persona. Nos sentimos afectados, ofendidos, heridos, lo que sea. La persona obviamente hizo algo para provocar esa reacción en nosotros. Y la amargura es una cosa progresiva, peligrosa. En hebreo se habla de este asunto como una raíz de amargura brotando, que termina contaminando, que termina impidiendo incluso, ¿no? Esa es la palabra en Hebreos, en su capítulo 12, la descripción de lo que esto sucede. Y lo que impide es la paz. Lo que impide es el control sobre tus emociones. La amargura es una raíz oculta en el corazón humano que no siempre es visible. Vemos los frutos de esa amargura, pero su raíz no. Pero hasta que termina brotando, dice el texto en Hebreos, y dando a entender que hay un proceso en esto, y termina causando dificultades para nosotros y otros. Termina infectándonos y infectando a otros. Es algo contagioso, la amargura. Y es algo peligrosísimo que puede conducirnos a cometer gravísimos pecados. El argumento en Hebreos es que tan solo la gracia de Dios puede ayudar a frenar este veneno mortífero, ¿no? Tan solo la gracia de Dios, su favor inmerecido, su poder, su ayuda, puede obstaculizar lo que sucede con un corazón lleno de amargura, ¿no? Cuando hablan de personas amargadas, ¿no? De personas infectadas con esto, sabemos de qué se trata. Ahora, la segunda palabra, rápido, no podemos detenernos aquí, es la palabra, estamos en el versículo 31, enojo. Esa es la palabra que hemos estado, esa es otra palabra, tumos, la palabra griega, ¿no? Que se refiere a una condición emocional, de antagonismo, de excitación. Nosotros tenemos toda una lista de palabras sinónimas, ¿no? Que hablan de grados de enojo. La palabra cólera, ¿no? La palabra furia, la palabra furor, son palabras, ¿no? Sinónimas que hablan de este fenómeno en donde el enojo, escuchan, produce el deseo de hacerle algo, de castigar, ¿no? De desquitarse, de vengarse, de hacerle algo a la persona. Es un enojo que se tiene que manifestar de alguna manera, pero es algo que también se puede abrigar, se puede ocultar por un tiempo. No tiene que manifestarse así. Se fomenta, se abriga en el corazón, ¿no? Y esto normalmente resulta en lo que describe la tercera palabra, la palabra ira. Y esto se combina con voces, gritos, maledicencia, es la explosión, ¿no? Y las ilustraciones son las mismas aquí. La palabra ira es algo que se va a explotar como si fuera una bomba de tiempo. Se va a manifestar con una explosión de enojo. Las descripciones son de una presa y las aguas acumulándose y hasta desbordarse, ¿no?
en una explosión, en un diluvio de enojo, de coraje, en una tormenta de pasiones. El enojo explota gritando, maldiciendo, ofendiendo, dando rienda suelta a la lengua y a la crítica. Esto todos nosotros entendemos cómo esto sucede. De igual manera, y aquí no vamos a discutir el día de hoy la palabra malicia. Al final dice, resumiendo todo lo anterior, y toda malicia. Y como en nuestro tema de los pacificadores y el deseo de lograr la paz con los demás, la malicia es lo contrario, lo opuesto. Porque la palabra malicia, que es muy discutida, habla del deseo de dañar, perjudicar, hacerles algo, ¿no? Golpear, puede ser así, ¿no? Desquitarse con esta persona. Y muchas personas lo hacen físicamente, ¿no? Ya no son simplemente palabras, ya no es simplemente la lengua o las palabras ofensivas. No, eso ya es la persona, no puede impedir, ¿no? Sacar la pistola y disparar. Ahora, en todos los ejemplos de lo que estamos viendo aquí, lo que sucede es lo siguiente. Todas las personas, sean las personas capaces de ocultar todo esto por mucho tiempo, o las personas que explotan impulsivamente al momento, no importa, todos los que luchan con esto tienen lo mismo en común. ¿Qué es lo que tenemos en común todos en relación con esto? Y en 1 Corintios 13, escuchen lo que dice, la descripción del amor, dice que el amor nuestra versión antigua dice, no se irrita, ni piensa el mal. No se irrita, irritarse. Se traduce en otras versiones, no enojarse fácilmente, no tomar en cuenta el mal recibido, ¿no? ¿Qué es esto? No tomar, ni siquiera pensar mal, ni siquiera tomar en cuenta el mal que hemos recibido en cualquier circunstancia. Todas las personas que se enojan, escuchen lo que estamos diciendo, lo que tienen en cuenta es que están haciendo exactamente lo contrario, lo están tomando en cuenta. Están pensando mal, están dando lugar a la irritación, ¿no? A un proceso que terminará con la persona por lo menos guardando rencor en su corazón. Y entre más tiempo que se fomenta este rencor en su corazón, más se vuelve algo venenoso, amargo, ¿no? Que terminará explotando como bomba. Es cuestión de tiempo. Ahora, lo que nos interesa aquí, después de introducir estas palabras, lo que nos interesa aquí es lo siguiente. Escuchen con mucha atención este argumento. Cuando vemos este paquete en quien sea, comenzando con nosotros mismos, es importantísimo entender lo que está pasando, ¿no? El hecho de guardar rencor, el hecho de enojarnos y no perdonar, ¿no? Es un proceso. Y el proceso comienza con lo que estas palabras describen, algo sucede. Otras personas nos hacen algo. Esto obstaculiza la paz, ¿no? entre nosotros y estas personas. Y las emociones se convierten en el gran obstáculo para que podamos lograr la paz con esas personas. Tenemos que tratar con estas emociones, pero vean con mucha atención lo que sucede a nivel emocional. Al no perdonar, al guardar rencor, al dar lugar a este proceso, al dar lugar al diablo, como el texto lo dice, los pasos son, vean, primero, esto no nos permite olvidarnos de lo que nos hicieron.
y esto es negativo y positivo, no te permite borrarlo, olvidarlo, primero. Segundo, te obliga a recordar, te obliga a tomarlo en cuenta. Y nosotros entendemos esto. Sucedió algo, ahí estamos dándole vueltas en nuestra mente, ¿no? No podemos olvidarlo, estamos recordándolo. Y esto, el efecto es de mantenernos agitados, mantenernos inquietos, mantenernos enojados, ¿no? El efecto es en tu estado emocional, te encuentras en una montaña rusa, ¿no? En donde hay un estado de excitación emocionalmente, te sientas mal, y todo esto tiende a producir no tan solo la amargura, sino el resentimiento en contra de estas personas. Es un ciclo, es como sentirte atrapado en un ciclo vicioso, y los resultados de esto, escuchan, vas a llevar cuentas de este mal. Lo vas a apuntar en tu libro, ¿no? Y el efecto de esto, ¿por qué respondemos de esta forma? ¿Por qué reaccionamos de esta manera? Escuchan, porque esto nos hace sentirnos superiores. No, estoy enojado porque soy superior, ¿no? Soy mejor de esta persona que me ha hecho lo que sea. Nos hace sentirnos superiores a él, superiores a ella. Y, escuchan lo que sucede, y esto nos convence cada vez más de que nosotros tenemos la razón, de que estas personas están equivocadas. Yo estoy bien, ellos están mal. Yo estoy bien, tú estás mal, ¿no? Entonces me siento mejor, me siento superior, yo tengo la razón en este asunto. Y luego, en el ciclo vicioso en que nos quedamos atrapados, lo que sucede es un fenómeno extraordinario, en donde si no un clip de video de lo que nos han hecho, ¿no? Por lo menos hay una grabación. Sus palabras están grabadas, ¿no? En un tipo de MP3. Y son estas palabras que son como las canciones que no las puedes quitar de tu mente. Las palabras no las puedes quitar de tu mente. Las vuelves a escuchar y vuelves a tocar la música, ¿no? Vuelves a tocar el MP3, vuelves a tocar el clip de video. Y al volver a tocar y al volver a escuchar. Y puede ser desde chico cosas que te dijeron tus papás. Puede ser, la lista aquí es interminable, en cualquier punto. Tú puedes ser una persona divorciada y ahora estás ahí con todo lo que me dijo mi pareja cuando me abandonó. Y vuelves a escuchar, y vuelves a tocar, ¿no? El audio, el clip de video. Y esto es algo que hacemos a propósito. Es algo psicológico, emocional a propósito. Porque cada vez me siento, yo soy superior, yo soy mejor, yo tengo la razón, en lo que sea. No puede ser algo gravísimo, como lo que estoy ilustrando con problemas matrimoniales o de padres e hijos. ¿No? Y escuchen ahora cómo estamos detenidos aquí, describiendo lo que sucede a nivel emocional en todo este asunto, y termino esta parte con lo siguiente rápido. Esto sucede por lo siguiente: no estamos dispuestos a amar a estas personas. De eso no hay duda. No estamos dispuestos a perdonar a estas personas. No les vamos a perdonar. No nos vamos a olvidar. Y vamos a hacer lo contrario. Vamos a guardar ese coraje, este enojo, este rencor, este resentimiento. Lo vamos a fomentar en vez de perdonar y amar a esta persona. Eso es lo que sucede. Es una decisión nuestra. Y al tomar esta decisión, la decisión de
de no perdonar, de no olvidarse. Entonces el proceso sigue. Y comenzaremos a ver a esta persona en la peor forma posible. Vamos a sospechar de ella, vamos a sospechar de él, en lo que sea. Y le vamos a tachar, ¿no? Van a venir esas palabras. No, esta persona es una persona hipócrita, es una persona mentirosa, es un enemigo real o potencial. No, yo creo que real. ¿No? Esta persona le vamos a criticar, le vamos a atacar, y siempre vamos a repasar toda la historia, vamos a encontrar más evidencias y más pruebas. La fórmula aquí es endemoniar. Vamos a endemoniar a esta persona, ¿no? Y a partir de ese momento le vamos a mirar a través de estas emociones, le estamos mirando, ¿no? Con nuestros anteojos oscuros, y así la totalidad de la vida de esta persona es una persona mala, es una persona corrupta, es una persona perversa, es una persona, y vamos a satanizar, endemoniar, como lo hacemos con muchos en el mundo político. ¿Será aquel candidato a de veras una persona endemoniada? ¿Será aquel funcionario de gobierno a de veras un instrumento de Satanás? Para dar un ejemplo fuera del contexto interpersonal, ¿no? Y terminaremos desconfiando por completo, sospechando de todo lo que la persona hace, ¿no? Sospechamos de sus motivos, sospechamos de sus intenciones, y el proceso nos enreda hasta el punto en que terminamos con una relación totalmente destruida, una desconfianza total. Y la reconciliación, la paz, ¿no? La restauración de todo es imposible, ¿no? Y hay que entender lo que estamos diciendo aquí. Pudiéramos o no tener la razón en nuestra evaluación de esta persona o estas personas, y sin embargo quedarnos atrapados, sin saber qué hacer. Lo que acabamos de describir es el proceso que vimos al principio de estos estudios, las guerras, ¿no? Interpersonales, que describe Santiago y otros escritores, ¿no? En la Biblia. Pero pudiéramos tener razón y sin embargo no saber qué hacer, cómo librarnos de esto, ¿no? Cómo ser pacificadores en una relación así. Y les digo nuevamente, ¿no? Que aquí estamos detenidos para entender, tratar de entender cómo nuestras emociones son un tremendo obstáculo, ¿no? Porque no se trata aquí de fingir. No se trata de, sí, te perdono, pero nunca me olvido de lo que me hiciste. O sí, te perdono, pero luego te mando la factura y te voy a cobrar. No se trata de eso. No se trata de lo que hemos estado describiendo, ¿no? De quedarte atrapado por tus emociones en el asunto, por tu coraje, por tu enojo, por lo que te hicieron, quedarte atrapado. No se trata de esto. ¿Cómo te vas a librar de esto? ¿No? Ahora, en el tiempo que nos resta, aunque al final vamos a hacer toda una lista de preguntas sobre esto, ¿no? Pero en el tiempo que nos resta, ahora vamos a pasar a una lista de ejemplos de personas enojándose, ¿no? En la Biblia. Esta lista es espantosa. Podríamos detenernos
Y lo vamos a hacer con uno más de estos ejemplos, pero podríamos detenernos mucho tiempo con cada uno de los ejemplos. Ahora vamos rápido a esta lista de ejemplos. Mencioné lo de nuestro Señor Jesús. Esto no lo vamos a discutir el día de hoy. Mencionamos al principio nuestro Dios en su enojo santo en contra del pecado, derramando su ira. Nada de esto lo vamos a discutir más el día de hoy, pero vamos a estos ejemplos del enojo humano en la Biblia. Y los ejemplos están por todos lados, ¿no? Comenzando con ¿qué? En el ministerio público de nuestro Señor Jesús se repite constantemente el primer ejemplo. Personas en base a su justicia propia, creyendo que tienen la razón, ¿no? Enojándose con Cristo. Es imposible leer los 4 evangelios sin ver constantemente estos ejemplos de personas enojadas, creyendo que tienen la razón, enojándose con un paquete emocional fuertísimo de por medio, enojándose en contra de nuestro Señor Jesús. Y los ejemplos los más conocidos son en una serie de sus milagros. Los judíos enfurecidos en contra de Cristo. El ejemplo, el hombre que tenía la mano seca, ¿no? En Marcos. Y los judíos de inmediato enojándose porque piensan que nuestro Señor Jesús no puede sanar, no puede hacer ningún milagro, no puede hacer ningún bien en el día sábado. Enfurecidos. Y el texto dice, les hasta va al grano, ¿no? De su enojo y les pregunta, ¿es lícito hacer bien el día sábado? ¿O hacer bien o hacer mal? Ayúdenme. Les pregunta directamente nuestro Señor Jesús. Y los judíos se enfurecieron en su contra, ¿no? Y dice el texto que entristecido por la dureza de su corazón, le dice al hombre con la mano paralizada, extiende tu mano. Y al instante fue sanada la mano. Es un tema tremendo, en donde hay muchas cosas. Lo vimos en la serie sobre los milagros hace un tiempo. Extiende tu mano, la mano paralizada, ¿no? Y la mano sanada al instante. ¿Y qué hicieron estos judíos? De inmediato, ¿no? Buscaban cómo acabar con él, ¿no? Cómo acabar con Cristo por lo que había hecho. Este ejemplo se repite en forma cíclica en los 4 evangelios. Luego, cuando llegamos al libro de los Hechos, encontramos al principio del libro lo mismo. Los mismos judíos enfurecidos en contra de Esteban, ¿no? El primer mártir registrado en el libro de los Hechos, y se sintieron tan enfurecidos, tan profundamente enojados en contra de lo que, como vamos a ver en unos momentos más, en contra de lo que decía en su prédica, que les rechinaban los dientes, dice el texto, en Hechos 5, ¿no? ¿Y qué es esto? Se enfurecieron tanto que estos dientes, ¿no? Que se rechinaban así como que se les rompía, como que les querían romperse los dientes. Con este tipo de coraje, con este tipo de enojo. Sí, claro que sí. Y a lo largo de la Biblia escuchan lo mismo, el mismo fenómeno, en relación con la salvación por gracia. Increíble, ¿no? La incongruencia, la estupidez, la necedad, la locura total. ¿Cómo puedes enojarte en contra de Dios? Porque la salvación no es por tus obras, sino es por la gracia soberana de Dios. La salvación por gracia. Por eso
Por eso Caín se enojó y por eso Caín mató a Abel, por la salvación por gracia. Por eso el general Naamán, lo vamos a ver en unos momentos, algunos detalles, se enfureció en contra de Eliseo por la salvación por gracia. Naamán se enfureció, ¿no? Y se marchó, enfurecido. Por eso, por la salvación por gracia, enojo, coraje, sí. Por eso Jonás hasta se volvió loco el pobrecito. Te enojas tanto, Dios le dice, hasta el punto en que quiere ya quiere suicidarse, Jonás, frente a la gracia de Dios con los de Nínive. Y la historia tan espantosa en relación con Jonás, el libro termina con que hay más de 120,000 personas que no conocen su mano derecha de su mano izquierda en Nínive. Son todos los pequeños, ¿no? En Nínive, más de 120,000 que no pueden distinguir entre la una y la otra cosa, la mano derecha, la mano izquierda, y agrega, y muchos animales, dice, Dios le dice a Jonás, el profeta enfurecido, ¿no? Y Dios tenía más misericordia de los animales en Nínive, de lo que sentía Jonás en su coraje, en su enojo en contra de los seres humanos en Nínive. Sí, se volvió loco el profeta por la salvación por gracia. Nada más, nada más. Y por eso el hermano mayor, en la parábola, ¿no?, que hemos visto tantas veces, el hijo pródigo, por eso el hermano mayor, en un coraje, se niega a entrar a la fiesta, en un enojo. Y la teoría es, sin discutirlo, es una parábola, y el texto no dice qué hizo el hermano mayor, el síndrome del hermano mayor, de tantas personas religiosas, ¿no?, en conversas, enojadas, en contra de la doctrina de la salvación por gracia. De eso estamos hablando. Y el hermano mayor, en teoría, no tan solo no entró a la fiesta, sino al final de esta, es una historia parabólica, al final de esa historia se supone que mató al hijo pródigo, que mató a su hermano. Y otros dicen, creo que John MacArthur lo dijo en su libro, que mató al padre, que lo había perdonado de gracia. Lo mató al padre también. A ambos los mató el hermano mayor. La lista de personas enojadas, ¿no? Es increíble esta lista. Las personas que cuando son, el texto que dice que la palabra de Dios es útil para corregir, útil para enseñar, útil para redarguir, útil para instruir, la fórmula que conocemos, ¿no? Útil para enseñar la verdadera doctrina, útil para redarguir, ¿no?, los errores en la doctrina, en la práctica, útil para corregir, ¿no?, y encaminar a lo correcto, instruyendo, es la pedagogía desde la niñez, en todo el proceso de... ¿Y cuántas personas se enojan? Porque no quieren ser enseñadas, ni instruidas, ni corregidas, No, se van a enojar. Y se enojan con quien sea. No les gusta. No son personas enseñables, no están dispuestas a aprender, creen que ya saben. Y por eso se enojan, con quien sea.
Se enojaron con nuestro Señor Jesús. ¿Cuántas veces? Un coraje mortal, un veneno mortal, una raíz de amargura, ¿no? Como para matar. Y así terminaron el asunto. Los ejemplos de personas autoengañadas, personas enojadas por su soberbia, por su autoengaño, ¿no? Su soberbia que no les permite aprender, no les permite ser corregidas, ni por la palabra, menos por la providencia. Eso es lo más increíble. Cómo la providencia divina interviene en la vida de una muchedumbre de estas personas, casi todas, en algún momento dado, en cosas gravísimas que suceden en la providencia divina. Y por su soberbia, por su ceguera, ¿no? Se enojan contra Dios. Nada más. Se enojan contra su Creador. La victimización, la secuencia la conocemos, pero en vez de humillarse, arrepentirse, entrar en razón, se enojan contra Dios. Y cuanto más tenemos este fenómeno, es un fenómeno, lo vamos a vivir en este año electoral, en todo el mundo. Es un fenómeno en las redes sociales cada día. Lo que llamamos el enojo del grupo. El enojo de la multitud. ¿No? La gente manipulada en grupos de personas, ¿no? Esta manipulación. Es increíble esto, ¿no? En base a lo que sea, ¿no? Manipuladas estas personas para enojarse, enfurecerse. Nosotros lo vemos yo tengo apuntado aquí la palabra linchamientos, ¿no? Vamos a linchar a esta persona. Entendemos el fenómeno, en donde así de rápido se convierten en jueces, verdugos, autoridades incluso, para agarrar a la persona indicada sin un proceso de averiguación, sin nada de justicia en términos legales. Es la justicia propia lo que les vamos a aplicar. No, por nuestras manos vamos a efectuar esta justicia, linchando, ¿no?, a la persona. Y estos linchamientos suceden todos los días en las redes sociales, suceden todos los días en la prensa, ¿no?, de ambos lados, de parte de las autoridades y de parte de los ciudadanos en todos los países, ¿no? Estamos así, con ejemplos. En el libro de los Hechos es una tras otra ilustración de esto. Un motín levantado en contra del apóstol Pablo, ¿no?, de parte de los judíos, de parte de los incrédulos, de parte de los paganos. Los judíos y los gentiles linchando a los mensajeros del evangelio. Enojados contra quienes les decían la verdad. Enojados porque no querían escuchar el mensaje. Enojados en contra del mensajero, por el mensaje comunicado por el mensajero. De igual manera como ustedes no lo ven, yo llevo años, alguien se va a enojar al volver a decirlo. En este país es la cultura de victimización masiva. Y ustedes son manipulados totalmente en cuestiones políticas por esa victimización masiva en este país. En donde ustedes creen que todo lo que anda mal aquí es culpa de otros.
que no es culpa del pueblo mexicano en sí, sino de otros pueblos o otras naciones o otros gobiernos, o por lo menos los ricos y poderosos. Ustedes son víctimas. Y la victimización, ¿no? Por todos lados, en base a este enojo del grupo. ¿Cómo sucede en casi todas las naciones en el mundo? ¿No? Manipulados. Así. Entonces, hay más ejemplos aquí, ¿no? Estoy cambiando mi opinión aquí. Ahora vamos al libro de Eclesiastés, ¿no? Como acabo de decir esto, lo voy a comprobar, ¿no? Lo que acabo de decir, esto no, aquí estamos, ¿no? Atrapados. Eclesiastés, por favor. Como algunos ya están enojados, quiero calmarles los ánimos, ¿no? Un poquito con lo que acabo de decir. En Eclesiastés ya lo tienen. Vamos a su capítulo 4 de Eclesiastés, ¿no? Déjenme revisar el tiempo aquí, a ver cómo andamos aquí. Eclesiastés 4, ¿ya lo tienen? Otro ejemplo, ¿no? Y hay uno más que es la más terrible, ¿no? Estas ilustraciones. Pero en Eclesiastés 4, estamos introduciendo este tema, tratando de entender cómo estas emociones obstaculizan la paz. De eso se trata, ¿no? Y vamos a terminar con una lista de preguntas. Ahora, Eclesiastés 4, ¿ya lo tienen? Ahora estoy limitando el argumento aquí. Nuestra versión antigua dice así en el versículo 4, he visto asimismo que todo trabajo de toda excelencia de obras mueve la envidia del hombre contra su prójimo. Y en la larga lista de cosas que le conducían siempre a la misma conclusión, vanidad de vanidad, todo es vanidad. Aquí agrega vanidad y aflicción de espíritu, dice. Es más que vanidad, es coraje, ¿no? Es aflicción de espíritu, lo que esto produce. ¿No? La rivalidad. La trampa, ¿no? De las comparaciones incluso está aquí. Y la envidia, en nuestra versión antigua, esta es la palabra. Escuchan, aquí, esto es un tema gigantesco en la Biblia. Llevamos años señalando este pecado, la envidia, y lo que puede provocar esta envidia, lo que sea. El poder, el dinero, los talentos, las oportunidades, el éxito, el nombre, la apariencia, la familia, la pareja. Haz tu lista de otras personas. Provocan estas cosas la envidia, la enfermedad del alma. Llevamos años, ¿no? Lo vuelvo a decir. La lista de ejemplos, ¿no? Es interminable en la Biblia, pero esta envidia es un paquete emotivo aquí, en donde estoy enojado y te aborrezco por lo que tú tienes y yo no lo tengo. ¿No? Tus juguetes. Esto comenzó ayer con Reyes. No. Entre sí los pequeños comparando los juguetes. ¿No? Que no o que sí recibieron algunos de estos niños. Y la envidia surgió. O porque tú eres más atractivo, o dotado, o talentoso, o exitoso, o porque tienes el ascenso, el puesto de autoridad, y yo estoy ofendido, yo estoy enojado, yo estoy molesto. ¿No?
Y donde hay celos y envidia y ambición perversa, dice Santiago, hay toda obra perversa, ¿no? Confusión, desorden, toda clase de acciones malvadas, dice el texto. Y en la Biblia la historia es la misma. Por esta envidia, Caín mató a Abel. Y por esta envidia se armó el pleito entre Sara y Agar, terminándose en que toda la idea de Agar fue de Sara desde un principio y termina expulsándola, echándola al desierto. Y por eso Jacob y Esaú, ¿no?, peleando hasta la última parte del libro del Génesis, por esta envidia. La pobrecita Lea luchando con Raquel, ¿no? Raquel y Lea, increíble. Y por eso los 10 hermanos, ¿no?, o 9 hermanos de José, 10 es un debate, quién se opuso a esto y quién no. Vendieron no, lo vamos a matar, no, esto no va a funcionar, mejor se lo vamos a entregar como esclavo. No. El texto dice que le aborrecieron tanto que no podían hablarle pacíficamente los hermanos de José. Y por eso Aarón y Miriam, envidiando a Moisés y levantándose en su contra. Y por eso Saúl y David, la lista termina con Cristo y los judíos, como ya sabemos, ¿no? Y hasta Pilato, ¿cuántas veces sabía, dice el texto en Mateo 27, Pilato sabía que por envidia y nada más, se lo habían entregado los judíos, por envidia, en contra de nuestro Señor Jesús, exigiendo que fuera crucificado incluso. Y luego en 1 Corintios 13, el amor no tiene envidia. Ahí se acaba el asunto. El amor no tiene envidia. Estamos ilustrando, sí, seguimos aquí, ejemplos de cómo este enojo, cómo este coraje surge constantemente. Y el texto que acabamos de leer aquí en Eclesiastés es fenomenal por lo que dice. El texto dice que cuando se hace algo bueno, esto levanta alguna obra excelente, esto mueve. La versión antigua, la palabra es fuertísima. Esto mueve la envidia, dice, ¿no? ¿Qué es la envidia? Es el descontento, lo sigo diciendo, ante la prosperidad, ante el éxito de los demás. Nos hace desear, codiciar las bendiciones que los demás tienen. Y esto despierta pasiones, ¿no? Y despierta coraje, despierta conflictos, ¿no? Salomón dice, aflicción de espíritu, vanidad y aflicción de espíritu, dice. Ahora, rápido, ¿cómo sucede esto? Rápido, los pasos son, primero, no nos gusta que otros sean superiores. No nos gusta, ¿no? Y esto se ve en todos los asuntos de cualquier tipo de rivalidad, ¿no? En donde entre las naciones, lo vemos en cuestiones deportivas, lo vemos en cuestiones socioeconómicas, políticas, internacionales. El hecho de que otros tengan beneficios que nosotros no tenemos. El hecho de que otros son superiores en lo que sea. No nos gusta, nos parece como una afrenta, ¿no? Como una ofensa contra mi dignidad, contra mi autoestima. Y por naturaleza reaccionamos así, ¿no? Dominados por nuestro amor egoísta que no permite a ningún rival. Y lo sigo diciendo, este fenómeno se puede ilustrar de 1000 maneras, ¿no? Cuando
al principio de esta miniserie, cuando vimos este texto en Santiago, y lo voy a leer, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos entre vosotros? ¿No son de vuestras concupiscencias las cuales combaten en vuestros miembros? Y la lista, codiciáis lo que yo deseo tener, pero no lo puedo obtener, no tenéis, matáis, esa es la reacción, te voy a matar. No, eso es lo que cada ladrón, al apuntarte con la pistola para quitarte lo que tienes, su argumento es, yo codicio lo que tú tienes y si no me lo das, te voy a matar. Eso es el crimen organizado, eso es la delincuencia a nivel mundial. Y luego dice, y ardéis de envidia, ¿no? Arden de envidia, es como si la envidia fuera un fuego por dentro, ¿no? Arden de envidia, llenos del deseo de obtener lo ajeno, ¿no? Pero el predicador Salomón dice, lo que despierta esto es cualquier obra buena, cualquier cosa superior, cualquier excelencia en tu carrera, en tu vocación. Ustedes lo saben, en la oficina, ¿no? Acaban de despedir, ustedes no, las noticias aquí son muy limitadas. La Unión Americana lleva un par de semanas enredada en un lío sobre la presidenta de Harvard, una mujer negra, encabezando, o sea, como cabeza de una de las universidades, en su origen una universidad cristiana, pero ya no, Harvard, la de mayor prestigio, ahí en Boston. Escuchan, esta mujer que cometió un gravísimo error cuando le preguntaron frente a una audiencia del Congreso sobre lo que estaba pasando entre Israel y Hamas y lo que estaban haciendo algunos alumnos en la Universidad de Harvard, que estaban exigiendo el exterminio de los judíos, que estaban alegando a favor, abiertamente abogando a favor de una guerra de genocidio en contra de los judíos. Lo que muchos dicen que los judíos están haciendo ahora en contra de los palestinos, estos lo estaban haciendo en contra de los judíos. Y esta mujer, no quiso responder. No quería decir, está mal lo que están haciendo estos alumnos en Harvard. ¿A dónde va la ilustración? Escuchan. Esta mujer fue despedida. No por lo que yo acabo de decir. No, esto empezó el pleito. No, encontraron casi 50 casos de plagio en sus escritos. Es un gran tema, ¿no? Los que llegan a ser presidentes de una universidad cualquiera en el extranjero, llevan toda su vida con escritos, con publicaciones, hasta libros, ¿no? Discursos, etcétera, ¿no? Tesis, comienza así. Vivimos aquí la controversia sobre la tesis de una ministra en la Corte Suprema, es algo parecido. Le encontraron casi 50 ejemplos de plagio, en donde pusieron en internet página tras página tras página, en donde ella estaba robando de otros escritores, sin atribuirles a ellos el origen del material, y publicándolo como si fuera de ella. No sé si me explico. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos diciendo aquí? Es este tema, ¿no? Esta mujer comenzó a defenderse acusando, como es una mujer negra, acusando del racismo a los que le querían correr. No son racistas. Me están atacando por mi raza, ¿no? Pero lo que estoy ilustrando es, los demás decían, no, ella me robó, una mujer negra muy famosa le estaba robando de otra mujer conservadora, cristiana incluso, esta profesora,
de ella le había robado casi la mayor parte de una obra. Y esta mujer había guardado silencio, la cristiana, no había dicho nada hasta que todo esto salió a la luz pública. Se armó un pleito en donde terminaron corrigiendo a esta mujer. Y las envidias y los celos y las acusaciones y el pleito no termina con despedirla, ¿no? Incluso le dejaron conservar su sueldo como de $1 millón, es lo que le pagan al año. Tan solo le quitaron el puesto, le siguen pagando $1 millón. Y el pleito es inconcebible. Y lo estoy usando para decir ahora lo siguiente. En lo que sea, todo esto puede surgir. Ahora, rápido, para cerrar el argumento aquí, vean los puntos. Esta envidia de la cual se quejaba Salomón es siempre, escuchan, injusta. Esta envidia es injusta. Hay una lista aquí de puntos en el bosquejo. Si la persona hace algo bueno, superior, excepcional, esto no debería de despertar la envidia de nadie, menos, ¿no?, de sus compañeros de trabajo en un momento dado, ¿no?, o los miembros de su familia, como sea. Esta envidia primero es injusta, siempre es una cosa injusta. Enojarse, eso es lo que vemos con nuestro Señor Jesús. Se enojaron tanto por sus obras, ¿no?, de excelencia, de salvación, de sanidad. ¿Qué tipo de envidia injusta vemos con esto, con nuestro Señor Jesús? Segundo, siempre trae frutos amargos, desagradables a todos. Como lo dice Salomón. Estos frutos amargos, ¿no?, son terribles porque destruyen cualquier esperanza de que habrá una relación pacífica entre estas personas. Y tercero, siempre esta envidia es contraproducente porque no aumenta el valor, ni la dignidad, ni el nivel, ni nada en la persona llena de envidia, sino lo contrario, le perjudica a esta persona. Le perjudica a la persona misma, es lo opuesto de lo que la persona está buscando subir, y para subir tiene que bajar a en este caso a su rival, motivado por envidia, le voy a bajar, pero el efecto es contrario, opuesto, es la persona misma bajada, ¿no?, reducida, obstaculizada, impedida, dañada, es la persona misma. Y esta envidia siempre surge de la ingratitud, ¿sí? Siempre surge del descontento, ¿sí? Es el espíritu quejumbroso, ¿sí? Que hace daño a la persona misma, que impide que la persona pueda disfrutar tantas bendiciones que ya tiene. Está agitada, está inquieta, está llena de amargura, de resentimiento, de envidia, por lo que no tiene. Sí. Está pensando constantemente, yo merezco más y mejores cosas. ¿No? Y hay un tema aquí, no vamos a discutir el día de hoy, estamos hablando de algo injusto, pero muchas veces en la victimización la persona dice, yo no merezco lo que me está sucediendo, como si fuera una cuestión de méritos. De que si Dios nos tratara en base a los méritos, ¿qué sucedería con todos? ¿Qué sucedería con cada ser humano? Si se tratara de méritos, estaríamos perdidos todos. Pero el punto es, a fin de cuentas, estamos ilustrando cómo esta emoción, la envidia, impide que tengamos una perspectiva correcta de la verdad y la realidad. Esto es, a fin de cuentas, lo que sucede. Ya no podemos ver la realidad. Ya no podemos ver la verdad. Y entonces, al salir del mundo de la realidad y la verdad, ¿qué va a pasar con esa persona?
puede pasar el resto de su vida, ¿no? Sintiéndose como víctima, inocente de algo que otros le hicieron cuando el asunto no es así. Ahora vamos a terminar, ¿no? Y he cambiado totalmente aquí el plan de este sermón. Íbamos a ver otro ejemplo de esto, pero el tiempo ya se nos fue. Nos vamos a concluir el día de hoy con esta lista de preguntas, ¿no? Habiendo introducido el tema, habiendo visto, ¿no? Y algunos están ya agitados, algunos están enojados, algunos están molestos, ya lo sabemos, ¿no? Porque yo no he dicho el nombre de Trump, ni de AMLO, ni de ningún partido, ni de nada más allá de lo que hemos escuchado, y aún así hay personas enojadas, ¿no? Y estoy bromeando, ¿no? De cómo hasta eso puede provocar, ¿no? Este fenómeno de enojo, de coraje, etc. Ahora vamos a terminar con esta lista de preguntas que tenemos que hacernos en relación con esto. Y esto va a preparar el camino para de hoy en 8 profundizarnos más. Ahora, vamos a esta lista de preguntas. La primera que tenemos que hacernos a la luz de todo este paquete es de si nos enojamos correctamente o no. Porque todos nosotros nos enojamos, acabamos de ilustrarlo de 1000 maneras, pero la pregunta, la primera, ¿es correcta nuestro enojo o no? El argumento bíblico, se puede enojar a condición de no pecar, ¿no? Y este tema es gigantesco porque ya lo mencioné. Hay una lista de cosas por las cuales debemos enojarnos muchísimo. ¿Quién no se enoja frente al robo? ¿Quién no se enoja frente al homicidio? ¿No? Hay una cifra publicada por uno de esos grupos. Las cifras no son inventadas. Más de 2,000 masacres realizados en México a lo largo de 2023. Más de 2,000 casos de masacres en nuestro querido México en un solo año, ¿no? ¿Quién no se va a enojar frente a algo así? Y estos son ejemplos positivos. Enojarse frente al abuso sexual de menores de edad. ¿Quién no? ¿Quién no se va a enojar frente al secuestro? ¿Quién no se va a enojar frente a la extorsión? ¿No? Pero sin discutir más la lista aquí de cosas que volveremos a eso, cosas que deberían de provocar un profundo coraje en quien sea, ¿no? Ahora la pregunta es, si nos enojamos contra nosotros mismos por nuestros propios pecados. Porque esto es el enojo, ¿no? Correcto. Como veremos en otro estudio, nos enojamos tanto con el pecado ajeno y tampoco por nuestros propios pecados. O hasta nos sorprende cuando vemos que Dios pudiera estar, así lo voy a decir con prudencia, que Dios pudiera estar enojado con un creyente por sus pecados. Les pregunto, ¿estaba enojado Dios con Jonás? Se armó un gran pleito en su entorno, comenzando con el huracán, y luego la ballena, ¿no? Y luego los marineros que lo echaron al agua, hombre al agua, ¿no? Y luego el mismo Jonás se despierta en el estómago de la ballena, y hay una lista de textos que está citando el libro de los Salmos en su mayor parte, en donde el pobrecito cree que está muerto.
y que está entrando al Seol, ¿no? Que ya falleció y que va en el Antiguo Testamento se llamaba el Seol, ¿no? En el Nuevo es el Hades. Y comienza a repasar todo lo que había hecho y comienza a arrepentirse. Y luego el pez, la ballena lo vomita aparentemente a la orilla a un lado del mar, a la orilla lo vomitó. ¿No estaba enojado Dios con Jonás? Les pregunto. Ayúdenme. ¿Acaso no nos enojamos nosotros con nosotros mismos antes con los demás? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Podríamos terminar así el sermón. Porque a menos que la respuesta sea correcta aquí, a menos que nos enojamos más con nosotros mismos que con otros pecados, ¿no? O los ajenos, pecados ajenos, entonces estamos mal. ¿No? Esa es la primera pregunta. La segunda, ¿cómo manifestamos nuestro enojo? ¿Cómo se manifiesta nuestro coraje? ¿Qué hacemos cuando estamos enojados? ¿Qué sucede? ¿Cómo expresamos el enojo? Nuestro enojo nos conduce a ayudar, a proteger. Si estamos enojados en contra yo di una lista de ejemplos, en contra del homicidio, en contra del secuestro, en contra de la trata de personas, etcétera, abuso sexual de menores, en contra de la pregunta aquí tremenda a lo largo de 60 años en la Unión Americana en contra del aborto. Y cada año, si no han visto las cifras, chéquenlo, verifíquenlo cuando llegan a sus casas, cuando entran a cualquier página que trae la lista de causas de muerte en el año 2023 a nivel mundial. La causa número 1 de muerte en todo el mundo, el aborto. Y esto es año tras año tras año. Y las cifras son espantosas. ¿No? Es por muchísimo, más del 50% en contraste con cualquier otra causa de mortandad en el mundo, el aborto. Y de país en país, lo mismo. ¿Qué vamos a hacer con el enojo? ¿No? ¿Cómo expresamos nuestro coraje? En este caso es un enojo santo, en contra de ese pecado. Pero ¿cuántas personas no les interesa nada de esto? Es por lo que a mí me hicieron y ahora yo soy el juez, jurado y verdugo. Yo voy a efectuar la justicia, yo les voy a devolver el pago y la advertencia que se repite más veces en cuanto a esto es de no vengarse. Mía es la venganza, en Romanos 2, en Hebreos 10, en Deuteronomio 32 y a lo largo del Antiguo Testamento, dad lugar a la ira, dice. Yo pagaré, dice el Señor. Y luego es increíble el lenguaje. Mía es la venganza, dice el Señor. Mía es la venganza. Hay que dejar lugar para que Dios actúe. Sí. Y si esto no lo hacemos, entonces nuestro enojo no estamos actuando correctamente. No te corresponde a ti castigar. No me corresponde a mí efectuar la justicia. Y aquí yo entiendo que el tema es complicado, lo vamos a ver en otros estudios. No estamos hablando aquí de cuestiones legales, no estamos hablando de que el gobierno debería de castigar a los malhechores. Vivimos en un país en que la mayor parte de este gobierno no cree eso.
Y yo estoy dispuesto a discutirlo con quien sea. No hay justicia en este país. Y si ustedes están en desacuerdo conmigo, están ciegos o tienen otros intereses de por medio en no decir que esto es la realidad. Si tú no puedes ver esa realidad, es tan solo porque no la quieres ver. Y yo no estoy hablando simplemente de este gobierno. Claro que no. Yo estoy hablando de 40 años de vivir en México. Esto no lo he visto con ningún gobierno mexicano, ni la menor intención de efectuar la justicia. En ningún gobierno, por lo menos en los 40 años que yo llevo viviendo en México. Si esto no te gusta, si te ofende, si te escandaliza, el problema es tuyo. Yo tan solo soy el mensajero, ¿no? Y entonces, escuchen lo que estamos diciendo. ¿Esto cómo se nos complica entonces? La prohibición de tomar venganza propia, la prohibición de tomar la justicia en nuestras manos, y ¿qué es lo que estoy ilustrando? Dejárselo al gobierno. Depende, ¿no?, de las circunstancias. Y aquí las circunstancias son, en muchísimos casos, sabemos que el gobierno no hará nada. Es lo que estoy diciendo. No harán nada. Entonces hay que dejárselo a Dios. Ya salimos del dilema por el momento. Por el momento. ¿No? El tema es complicado. Lo vamos a ver en el libro de los Hechos, no el día de hoy. Pero ¿qué es lo que estoy diciendo entonces? Las preguntas son, ¿cómo vamos a manifestar nuestra ira, nuestro coraje? ¿No? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué debemos hacer? Hay que entenderlo. Rápido lo digo. En la Biblia es increíble el papel del diablo en esto. ¿Cómo el diablo se mete en esto? Como acusador de los hermanos. No es el abogado del diablo, es el diablo mismo, como si él fuera el abogado. Reclamándole a Dios. ¿No? Acusando uno de sus nombres, acusador de los hermanos. El diablo mismo, metido en esto. Sí, para enredarlo más. Sí. Ahora la siguiente pregunta, ¿cuánto tiempo permanece ese enojo? Y aquí estamos preguntando lo que ya hemos dicho. La pregunta es si llevamos cuentas del mal. El texto con el cual empezamos dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y si llevamos cuentas del mal, ¿no? El argumento, el tiempo se nos fue aquí, pero termino la lista. En Mateo 18, cuando Pedro quería saber cuántas veces tengo que perdonar, y la famosísima respuesta, ¿se acuerdan? 7 veces al día, no. 7 por 7, no. 7 por 70, sí. 490 veces, sí. 490 veces tengo que perdonar. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Son preguntas. No es de un día a otro, no, 490 veces. ¿No? Y algunos de ustedes llevan el conteo, ¿no? Ya van 49 veces. ¿No? ¿No? Faltan más veces.
Y luego, ¿qué es lo que motiva nuestro enojo? Esto es el gran tema al cual hemos estado dando vueltas en un sentido aquí. ¿Son ofensas? ¿Son ofensas reales? ¿Son ofensas imaginarias? ¿Cuál es el criterio? A ti se te hace que es una ofensa gigantesca y a platicarlo con otro se le hace que es una ofensa pequeña. ¿Conforme al criterio de quién? ¿Qué es lo que motiva este coraje? ¿Es tu ego? ¿Es tu soberbia? Esto ya lo hemos ilustrado en el sermón. Ustedes que no me conocen no entienden que a veces el predicador dice cosas a propósito para provocar una reacción, pero no es con el fin simplemente de provocar la reacción, sino de obligarnos a examinarnos. ¿Qué tan controlado es este enojo? ¿Hasta cuál punto somos capaces de controlar? ¿Hasta cuál punto capaces de sujetar, mortificar o transformarlo? Y como vamos a ver en otro estudio, la mayor parte del coraje y el enojo, ya lo estoy diciendo, no conducen a nada realmente para cambiar a nadie. La mayor parte de todo esto nos perjudica a nosotros y a otros, pero no ayuda a nadie. Cuando Santiago dice que todo hombre sea, veamos el texto, que quiero para concluir, que todos veamos, vamos a leer el texto en Santiago, ¿no? Por favor. En el versículo 19, la lectura de Santiago 1, dice, por eso mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardío, la versión antigua, ¿no? Tardo para hablar, lento para hablar, no decir nada, no dar rienda suelta a la lengua. Y luego este gran tema, algunos teólogos creen que ese es el más grande tema de la Biblia en relación con la omnipotencia de Dios y su capacidad de controlar su santo enojo, su santa ira, ¿no? De parte de Dios es un tema gigantesco, lo vamos a ver. Tardo para enojarse. Y luego la fórmula, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Son dos cosas distintas. Y es por lo tanto, mejor es el lento para la ira que el poderoso. Mejor es el que domina su espíritu que el que toma una ciudad en tiempo de guerra. Un soldado, héroe de guerra. Mejor es el que domina su espíritu, dice Proverbios 16. Mejor el que tarda en enojarse. Dice en Proverbios 14, es grandísimo en entendimiento. Pero el de corto espíritu ensalza la necedad, dice. En Proverbios otra vez 14, 17, el que se enoja fácilmente comete locuras, dice. Comete locuras. Y como sabemos, este tema se relaciona con otros, con las gracias y frutos del Espíritu. El último, ¿no? En la lista de gracias y frutos del Espíritu Santo es dominio propio. Mansedumbre, dice, y dominio propio. Es el mismo tema. Y este enojo, ya lo hemos comprobado, está en contra de cada uno de los frutos del Espíritu. Está en contra del amor, en contra del gozo, en contra de la paz, en contra de la tolerancia o paciencia, en contra de la benignidad, en contra de la bondad, en contra de la mansedumbre. Este enojo está en contra del dominio propio. Y cuando nos preguntamos, y esto lo vamos a investigar en otra ocasión, ¿cuáles son los efectos
de todo esto? ¿Buenos o malos en tu vida? ¿Más daño que beneficio? ¿Más daño a uno mismo? ¿Cuáles son los efectos? ¿Y cómo esto afecta nuestra relación con Dios? Es increíble, ¿no?, lo que dice Mateo 18 sobre cómo todo esto, la falta de paz con los demás puede y afecta, es más que puede afectar, afecta nuestra paz para con Dios. Sí. Y termino con esto. Comenzábamos diciéndolo. En la Biblia, Dios está enojado. El diablo está enojado. Y los seres humanos, los hombres, las mujeres, enojados, enojadas. ¿No? Lo vimos al principio. Ahora la pregunta para terminar, ¿de cuál lado estamos nosotros en todo esto? ¿De cuál lado estamos? ¿Estamos acaso del lado del diablo? ¿Estamos del lado de nosotros mismos? ¿Con nuestro enojo? ¿O estamos del lado de Dios? El Dios que condena el mal y el pecado y procura aliviarlo. Sí. El Dios que condena el pecado y en la cruz del Calvario lleva el castigo del pecado, desarmando el poder del pecado, librando a nosotros del castigo y las consecuencias del pecado. ¿De cuál lado estamos nosotros? Porque los pacificadores en la bienaventuranza están del lado de Dios. Sí. Están con Dios. Están de parte de Dios. Están de acuerdo con Dios. Han sido reconciliados con Dios. Conocen a Dios. Y lo que saben y conocen y entiendan y han experimentado al recibir la paz de Dios en sus corazones, les obliga a tratar este asunto directamente. Los obstáculos, y ahí hay más, ¿no?, culminándose en lo que hemos visto el día de hoy, estas emociones. Y termino diciéndolo. Vean cómo lo voy a comentar. Tú llegarás al momento cuando tendrás que acudir a Dios si en verdad eres creyente. Y tendrás que entregárselo a Dios, todo este paquete, pidiéndole su gracia, pidiéndole su amor, pidiéndole su ayuda, para que tú puedas no tan solo perdonar de todo corazón cualquier ofensa real, perdonarlo de todo corazón, sino amar a tus enemigos. Es imposible que seas pacificador si no puedes hacer eso. ¿No? Si no puedes hacer esto, entonces tú no conoces a Dios, ni el perdón de Dios, ni la paz de Dios en tu corazón.